Vamos a abrir hoy la palabra del Señor y llegamos en esta serie de las parábolas sobre Jesús. Hoy llegamos a la parábola que encontramos en el capítulo de Lucas, número 18. Es la parábola que llaman la del juez injusto y la viuda. Así que si queréis abrir vuestras Biblias, vamos a leer desde Lucas, desde el capítulo 17, el versículo 20. Pero antes de leer, mientras lo buscáis, vamos a poner esta predicación en manos del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque en ella pues tú nos muestras aquello que quieres para nosotros, para tu pueblo, y te pido que en esta mañana todo aquello cuanto salga de mi boca sea agradable delante de ti y sobre todo que sea fiel a tu palabra, que todo lo que diga sea tu verdad y que no haya nada mío y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Quiero pedirte que uses esta predicación para llegar al corazón de mis hermanos y al mío y que podamos ser edificados y fortalecidos en la fe y que nos ayude a seguir creciendo en santidad. Pero también te quiero pedir por aquellos que no te conocen, aquellos que te rechazan, aquellos que tienen un duro corazón, que tú la puedas usar para llegar a esos corazones y romperlos y darles un nuevo corazón, un corazón arrepentido y un corazón que venga a ti pidiéndote por esa preciosa fe en Cristo Jesús. Te lo pido todo en su nombre. Amén. Vale, vamos a leer desde Lucas 17, versículo 20 al 18, versículo 8. Pero antes quiero que hagáis una cosa. Quiero que os imagináis que desde ese versículo 17, 20 hasta el 18, 8 que vamos a llegar, que no miréis que hay un cambio de capítulo por el medio, que no miréis los versículos y que no miréis que hay un título ahí en medio, o sea, como si todo fuera un solo texto, porque así es como fue originalmente escrita la Biblia. Si queréis, podéis coger un lápiz y recuadrarlo como todo esto va junto. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es poder ver el contexto en el que realmente Jesús explica esta parábola. Porque si solo cogemos la parábola y la leemos en sí, nos puede llevar a hacer una mala interpretación. Así que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis y no lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hasta aquí la palabra de Dios. Si nosotros hubiéramos solo leído los versículos del 2 al 5, que es donde se encuentra la parábola en sí, la conclusión puede ser muy sencilla, ¿verdad? Porque además Lucas nos está diciendo en el versículo 1 cuál es lo que el Señor dice, que dice: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pues ya está, ya lo ha dicho el Señor, ya nos podemos ir. Y podemos interpretar que al igual que esta viuda venía cada día molestando al juez, dándole la paliza para que le hiciera justicia, que si nosotros nos ponemos pesados delante de Dios pidiéndole lo que nosotros queremos, pues Dios, por no escucharnos más porque somos unos pesados, nos va a dar todo lo que queramos. ¿Qué querría decir esto? Pues que todos los hombres que estamos aquí de la iglesia tendríamos un Ferrari aparcado en la puerta, ¿verdad? O tendríamos una Ducati preciosa. Y que todas las mujeres pues tendrían un precioso collar de diamantes o tendrían un vestuario gigante en casa, porque eso es lo que pediríamos. Pero, ¿realmente es eso lo que nos está diciendo el Señor? Por eso, hermanos, he querido que leamos desde el del capítulo 17, versículo 20, porque en esta parábola especialmente el contexto es súper importante. Hay que ver bien en qué momento está contando Jesús esta parábola para que no hagamos una mala interpretación. Al final, lo que está motivando al Señor a hacer esta parábola es la pregunta que encontramos en el versículo 17-20 que le hacen los fariseos, que es: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y con esta pregunta podemos ver cómo los fariseos sí que anhelaban el reino de Dios, deseaban la llegada de ese ansiado Mesías que tenían anunciados en las Escrituras, porque tenían en él puestas todas las esperanzas de que él estableciera su reino y echara al ejército invasor que eran los romanos. Pero sin embargo, no reconocían al rey de ese reino. Lo rechazaban completamente. ¿Por qué? Porque veían a Jesús y ellos esperaban un rey quizás con un ejército inmenso, con caballos, con carros. ¿Y qué vieron? Había un hombre en chanclas, con un puñado de pescadores, con publicanos, y que iban alrededor de todos los pecadores y decían: ¿pero cómo va a ser este el gran rey que tenemos anunciado? Este no puede ser. Pero hay que entender que Jesús en su primera venida, y también lo tenían en las Escrituras, no iba a venir como rey. Venía como siervo. Por eso Jesús, al ver su incredulidad, les dice: he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Soy yo, estoy aquí, ¿no me veis? Aquellos fariseos tenían al rey delante de sus narices, pero no fueron capaces de ver que en el mismo Jesús se cumplía todo aquello que estaban en las Escrituras sobre su venida, sobre su nacimiento y sobre todos aquellos milagros que ellos con sus propios ojos habían podido ver hacer a Jesús. Pero sin embargo, lo rechazaban y se burlaban de él, porque sus ojos estaban cegados. Y por eso es que Jesús les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y no es que Jesús le esté diciendo aquí que cuando venga nadie os va a advertir. Aquí advertencia se refiere a que les quiere decir que es que tienen que estar dispuestos a recibir el reino de Dios y no rechazarlo, que es lo que ellos estaban haciendo. Miraban a Jesús con hostilidad, con rabia, lo veían como un enemigo que podía destruir todo aquel montaje religioso que ellos tenían. Pero sin embargo vemos cómo se dirige ahora a sus discípulos y les dicen, a ellos sí que les habla, porque ellos sí que habían estado dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Y Él les dijo: desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Jesús aquí está advirtiendo a sus discípulos sobre los tiempos difíciles que les iba a tocar vivir, tiempos de persecución y de aflicción, tiempos en los que desearían poder volver a estar junto a Jesús. Pero antes de todo eso,
era necesario que el mismo Jesús padeciera mucho y fuese desechado por aquella generación. Jesús estaba hablando con sus discípulos cómo serían los días entre su primera venida y la segunda venida de Jesús. Y fijaros que lo está haciendo antes de ni tan siquiera ser arrestado, ni azotado, ni crucificado, y aún no había resucitado. Por lo que para ellos tenía que resultar muy difícil de comprender, pero ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús si estás aquí? ¿Cómo que vamos a desear volver a verte si ya te tenemos a nuestro lado? No podía ser que no entendieran nada. Sin embargo, hoy nosotros tenemos un privilegio enorme. Tenemos toda la palabra de Dios revelada y conocemos toda la historia. Pero aún así hay muchas personas que siguen teniendo los ojos cerrados y no quieren ver esa realidad. Prefieren creer en otras teorías, como creer que todo es fruto del azar, de la casualidad y de millones y millones de años. Otros muchos son engañados e idolatran a falsos dioses y profetas, o se dejan engañar por falsos maestros que son dirigidos y gobernados por Satanás, que lo que se dedican es a enseñar falsas doctrinas. E incluso ha habido quien ha venido y se ha hecho pasar por el Mesías, ha dicho yo soy el Mesías. Y Jesús advierte sobre eso aquí, les dice a sus discípulos que vendrían haciéndose pasar por él y que les dirían, helo aquí o helo allí. Y Jesús les dice, detrás de estos ni vayáis ni los sigáis. Y es una pena ver cómo hay muchas supuestas iglesias cristianas, que realmente son sinagogas de Satanás, que se llenan incluso con miles de personas para escuchar a estos falsos maestros. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios y esperar la venida del Señor. Porque el Hijo del Hombre, como Él dice aquí, no os preocupéis porque cuando venga lo vamos a saber, no va a venir en secreto y sin hacer ruido. Fijaros lo que dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El día que realmente vuelva a Cristo, todos, absolutamente todos lo veremos, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, nos dice Jesús. Y aquel día Jesús vendrá de sorpresa, y esos días serán comparados, como aquí nos dice Jesús, con los días de Noé y los días de Lot. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad vivirá apartada de Dios, sin hacer caso de sus advertencias, y seguirán con sus vidas como un día más normal y corriente, haciendo las cosas cotidianas que suelen hacer. La gente estará comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, estudiando, trabajando, cada uno haciendo lo suyo. Pero aquel día, igual que en el diluvio, igual que en Sodoma, el día en que el Hijo del Hombre vuelva, caerá el juicio de Dios sobre la tierra, y unos serán salvados y otros se quedarán sufriendo el juicio eterno de Dios. Y fijaros que es dentro de este contexto, anunciando el juicio de Dios sobre la tierra, sobre su segunda venida, que es cuando Jesús hace esta parábola. El juez injusto y la viuda. Y lo primero que vemos en la parábola es que había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Uno escucha esto y dice, caray, qué juez, ojalá me toque en un juicio, tiene que ser una buena persona este tío. Jesús quería que prestáramos aquí atención a qué tipo de persona podía ser este juez. Por eso lo repite en 2 ocasiones durante la parábola. Nos muestra el desprecio de este juez por Dios y por los hombres. Quería que viéramos qué tipo de hombre es, un hombre malo y sin escrúpulos. Y recordemos que Jesús esta parábola hoy la estamos viendo nosotros, pero en su día se la estaba contando a los judíos. Y para un judío era inconcebible que pudiera haber un juez que no temiese a Dios. Porque si vamos a 2 de Crónicas, capítulo 19, versículos 5 y 6, vemos cómo Josafat estableció jueces por toda Judá y les dijo a los jueces cómo tenían que ser. Dice así, 2 de Crónicas 19, 5, 6. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzguéis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis,
porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Por lo tanto, este juez estaba totalmente descalificado para poder ser un juez delante de Dios. Porque aquí dice que tenía que temer a Dios y este ni temía a Dios ni amaba al prójimo. Y quizás aquí podía referirse Jesús a algún tipo de juez romano que despreciaban a Dios y tampoco miraban por los hombres. Los jueces romanos solo tenían una visión, el imperio romano, solo se preocupaban de Roma. Pero en verdad, si nos paramos a pensar lo que está diciendo aquí, vamos a ver que no anda muy lejos de lo que nos podemos encontrar hoy en día en muchas ciudades, donde sus gobernantes y jueces solo se preocupan de ellos mismos. ¿Y qué tipo de justicia podemos esperar de una persona así? Pues alguien que no respeta ni a los hombres ni a Dios, pues ¿qué tipo de jueces son? ¿Jueces que están a favor del aborto o jueces que destruyen el diseño de Dios para una familia, consintiendo el matrimonio entre hombres o entre mujeres? Y uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser eso posible? ¿Cómo alguien así puede llegar a ser juez de una ciudad? Pero si es que si nos fijamos en el tipo de sociedad en el que vivimos, donde hay un total desprecio por los mandamientos de Dios y un total desprecio por la vida humana, ya desde el vientre de la madre, no es de extrañar que existan jueces así. Y el mismo Jesús ya nos está diciendo que eso es ser un juez injusto, lo cual no deja de ser una ironía. Juntar las palabras juez e injusto chirría al escucharlo, porque un juez es precisamente el que tiene que impartir justicia. Pero fijaros que aún así en la parábola vemos que había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía diciendo, hazme justicia de mi adversario. A pesar de que el juez tenía una mala fama de ser injusto y de que el mismo juez decía de sí que despreciaba a Dios y a los hombres, esta viuda venía a él clamando por justicia. Y vemos que esta viuda era ella misma la que iba a clamar justicia delante del juez. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que esta mujer estaba sola, porque si no, hubieran venido o sus hijos, hubiera venido su hermano, hubiera venido cualquier pariente hombre que hubiera tenido, porque la costumbre en aquellos días para poder ir a hablar delante del juez era que tenía que ser un hombre, de tal manera que esta mujer iba a ella porque no tenía a nadie. Y vemos que Jesús elige precisamente para esta parábola una viuda porque lo hace con una intención, ya que las viudas representaban a un grupo de personas que los judíos reconocían como muy vulnerables. Y esto lo podemos ver tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Hay un énfasis en guardar y cuidar y preocuparse de las viudas. De manera que podemos ver que esta mujer era muy vulnerable, que estaba sola y desamparada, que no tenía a nadie. Y la única persona que le podía ayudar era este juez, que ni siquiera la quería ni ver, que no la soportaba. Y este juez, aunque era un juez injusto, podemos entender que era un hombre de una buena posición social y con mucho poder. Mientras que la viuda, ¿cómo era? Era una pobre mujer desamparada que no tenía ni quien la representara. Y si os fijáis, a mí esta historia me recuerda un poco a la historia de David contra Goliat. David, ¿cómo era? Un pobre niño, un pastorcillo, sin experiencia en la guerra, sin armadura, sin armas, solo tenía una honda y 5 piedras que cogió. Mientras que Goliat, ¿cómo era? Un gigante con mucha experiencia en la guerra, con su armadura, con una gran espada. ¿Pero qué pasó? El niño, el pastorcillo, pudo vencer al gigante. ¿Por qué? Porque tuvo fe en que con la ayuda de Dios le podía vencer. De la misma manera, esta viuda tenía fe en que podía hacer cambiar de opinión al juez y que le pudiera hacer justicia contra su adversario. Y esa fe que le llevó a perseverar, a persistir en su petición delante del juez, a estar dispuesta a venir allí cada día a la puerta picándole, oye, hazme justicia. Hasta el punto que llega un momento en que el mismo juez dice,
qué pesada, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo cada día aquí a picarme a la puerta me agote la paciencia. Y la parábola en sí, si os fijáis, acaba aquí. El juez decide hacerle justicia, pero no porque haya estudiado el caso y haya dicho, a ver, vamos a ver, pues sí, mira, pues tiene razón aquí o allí. No. La parábola acaba que el juez dice, es tan pesada que le voy a dar la razón para que me deje en paz. De manera que si nos quedamos aquí, como he dicho antes, podríamos decir que la parábola nos enseña a ser pesados delante de Dios, que os va a dar todo lo que queráis. Es decir, si yo estoy enfermo, si tengo una enfermedad muy grave que me han dicho que es incurable, y yo oro todos los días al Señor, voy todos los días a su presencia, según lo que dice hasta este momento esta parábola, el Señor me va a curar. O si yo no encuentro trabajo y cada vez se me acumulan más las deudas, si yo vengo todos los días siendo un pesado delante del Señor a pedirle un trabajo, Él al final me lo va a dar. Y ahora mismo podríamos aquí acabar la predicación y yo os animaría a todos, vamos a orar y haríamos aquí una oración todos juntos y clamaríamos por los enfermos y por los que no tienen trabajo y todo el mundo diría amén, aleluya, y nos iríamos a casa y vamos a seguir orando, que el Señor nos va a curar y nos va a sanar y nos va a dar trabajo y todo nos va a ir genial. Pero ¿qué pasa? Luego pasan los días, sigo enfermo, pasa una semana, se me encuentra un poco peor. Quizás llegan a pasar meses o incluso años y sigues con la enfermedad. Incluso alguno que conocíamos que está enfermo ha fallecido. Aquel que no tenía trabajo cada vez está más endeudado. Lo han metido en la cárcel porque no ha podido pagar sus deudas. ¿Qué pasa, Señor? Tú decías que si éramos pesados nos lo ibas a dar todo. ¿Qué ha pasado? ¿Mentías en la palabra? ¿Sabéis la cantidad de comentarios y predicaciones que he escuchado esta semana que decían eso? Acababan aquí la predicación y la gente bailaba y danzaba. ¡Uh! Nos vamos a sanar todos. Eso no es lo que está diciendo esta predicación. Jesús no acabó aquí, continuó hablando. Y lo hizo porque esta parábola, aunque sí nos anima a perseverar en la oración, no es para conseguir aquello que nosotros queramos. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que clamemos en oración sin desmayar por recibir la justicia de Dios ante los tiempos que nos van a tocar vivir. Tiempos de mucha dificultad y aflicción. Tiempos donde vamos a ser perseguidos. Tiempos donde vamos a ser odiados y despreciados. Y esa es la enseñanza de esta parábola, que clamemos en oración sin desmayar al Señor porque Él venga ya y haga justicia. Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos y les estaba hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero recordemos que les anima a hacer esto dentro del contexto de su segunda venida. Es decir, para que os imaginéis, Jesús estaba ahí con sus discípulos y está antes de la cruz y antes de resucitar. Y les está diciendo que su vida, una vez Jesús haya sido ya crucificado, haya resucitado y haya ascendido a los cielos, hasta que Él vuelva para establecer su reino, ellos iban a tener que vivir una vida con muchas dificultades. No sé si sabéis cómo murieron muchos de los apóstoles. Y era imprescindible para ellos vivir una vida rica en oración hasta desmayar, esperando su regreso para que les hiciera justicia. Lo vemos en los versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Jesús estaba diciendo, yo ahora he venido como un siervo, pero un día volveré, y volveré como juez. Y si el juez de aquella ciudad, siendo un juez injusto, hizo justicia a la viuda porque venía cada día reclamando justicia ante su adversario, yo, que soy un juez justo, ¿no voy a hacer justicia a vosotros si me clamáis de día y de noche?
esta parábola tiene un mensaje precioso para nosotros esta mañana. Y es que ese Dios al que nosotros venimos en oración cada día no tiene nada que ver con el juez de la parábola. No es como en otras parábolas donde podíamos decir que Dios era representado por alguien de esa parábola. En esta parábola no. Es un contraste. Dios nos está diciendo, yo soy todo lo contrario que ese juez. En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios es un juez justo y recto, que no va a dejar que la injusticia quede impune. Un juez que siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones, sea de día o de noche. Un juez que ama la verdad y desprecia y aborrece la mentira. Un juez bueno, misericordioso, lleno de gracia y amor. Y hermanos, donde más claramente podemos ver todo esto es en Cristo. Cristo estaba explicando esta parábola a sus discípulos entonces y a nosotros hoy, sabiendo lo que Él iba a tener que padecer como consecuencia de nuestros pecados. Jesús estaba hablando de un Dios justo, sabiendo que Él, el único justo, iba a ser crucificado injustamente. Y todo para que nosotros, para que tú y para que yo pudiéramos ser revestidos de su justicia y ser salvados. En aquella cruz, Cristo sufrió toda la ira santa de Dios para que se cumpliese su justicia santa, para que sus escogidos pudieran recibir su justicia y tener acceso al reino de Dios. Aquel reino fue inaugurado por Jesús cuando vino, siendo Él la roca y el fundamento que todo lo sostiene. Y aquellos discípulos que estaban allí con Él, cumpliendo el mandato que Jesús les dio de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, siguieron trabajando para que el reino hoy siga creciendo y que por medio de la locura de la predicación del Evangelio, cada día más hombres y mujeres sean llamados hoy al arrepentimiento y la fe en nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. El juez de la parábola le hizo justicia a la viuda porque era un juez impaciente y estaba cansado de escucharla cada día pidiendo que viniera a la puerta de su casa. Fijaros, qué ironía. Esta viuda estaba todos los días detrás de un juez que la ignoraba, que no le hacía ni caso y que la llamaba pesada. Mientras que tú y yo tenemos acceso a Dios todo el día y toda la noche, está dispuesto ahí a escucharnos, pero sin embargo somos nosotros los que nos cuesta venir a Él. Y Jesús hoy nos está animando a orar con perseverancia, con la misma perseverancia que esta viuda iba delante del juez cada día. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que fácilmente nos rendimos y dejamos de orar, bajamos nuestros brazos y le damos prioridad a otras cosas. Y muchas veces, cierto, estamos ocupados, tenemos nuestros quehaceres diarios, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que hacer cosas, pero también lo dejamos para hacer cosas sin importancia. Nos ponemos a ver la tele, o me pongo a jugar con el móvil, o me pongo a buscar cosas por internet porque estoy aburrido. Y en esos momentos que estamos haciendo eso, yo me imagino mirando a Dios desde el cielo y pensando, con el privilegio tan grande que te he dado de acercarte al trono de la gracia y me cambias por la tele y el móvil. Y luego le echamos las culpas a Satanás. No es que Satanás me pone tantas cosas delante para distraerme y que descuide mi vida de oración, pobrecito de mí. Pero la realidad, hermanos, es que no oramos porque no nos da la gana. Porque somos unos perezosos y unos gandules a la hora de orar. O porque no somos conscientes del verdadero poder de la oración y del privilegio tan grande que tenemos. Porque si fuéramos conscientes de ello, haríamos como Pablo nos exhorta a hacer, orad sin cesar. Eso sí, luego nos encanta jactarnos
de nuestro cristianismo. Sí, yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia, estoy bautizado. Yo voy todos los domingos al culto, incluso voy a algunos cultos de oración. Y eso me parece genial, si está súper bien. Pero ahora os voy a hacer una pregunta. De las 24 horas que tiene el día, quítale 7, 8 que hagas para dormir, las 16 restantes, ¿cuántas pasas orando en lo secreto de tu habitación? Donde nadie te ve, donde es una oración real tú a solas con Dios. ¿Cuántas horas pasas? O bajo el tiempo, ¿cuántos minutos pasas? ¿Es la oración para ti una necesidad? ¿Es un deseo? ¿Es un gozo? ¿Es un deleite? ¿Es un tiempo precioso para estar a solas con tu Señor y Salvador, con tu Padre Celestial? ¿Necesitas la oración como el aire que respiras? ¿O es más bien como las pastillas, una antes de las comidas? ¿O como Amazon, que lo busco cuando necesito algo? Bueno, ya Rafa, yo no oro mucho, pero sí que leo la palabra. Y eso es genial, me parece perfecto que leas la palabra. Y hay que leer la palabra, y mucho. Pero si solo lees la palabra y no vienes al Señor en oración, es como si tuvieras a Cristo como un amigo en Facebook. Lees lo que pone en su perfil, pero no lo conoces, no hablas con Él, no tienes un tiempo para conocerlo realmente. Y hay muchos que les encanta hablar de su cristianismo con los demás, de sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, yo estoy leyendo esto y estoy estudiando lo otro. Y está bien que hablemos con los demás y que les demos testimonio de nuestra fe, pero lo que Jesús nos está diciendo hoy es, dímelo a mí, ven a mí en oración y dímelo a mí. Con lo fácil que nos lo ha puesto Dios. Qué fácil nos lo ha puesto. No nos ha dicho que para orar, mira, tienes que escalar el Everest y orar desde la cima. Ni bucear a lo más fondo del mar y allí orar. Ni te tienes que ir a la otra punta del mundo para orar. En tu casa, en tu habitación, en tu sofá, cuando vas conduciendo en el coche. Solo tienes que abrir tu boca y hablar con Él. Y hay quien dice, ya Rafa, pero es que yo no sé orar, es que me cuesta mucho. ¿Perdona? ¿No sabes hablar? ¿De verdad me estás diciendo que no sabes hablar? Dios no te ha dicho, hey, para orar conmigo, un curso de teología y el grado más alto, ¿eh? Solo tienes que hablar con Él. Solo tienes que acercarte a Él y decirle cómo te sientes, cómo estás, qué anhelas, qué deseas. Darle gracias. Pedirle perdón por tus pecados. Hermanos, por nuestra vida de oración podemos medir cómo es nuestra fe. Cuanto más oramos, más fuerte es nuestra fe. Y eso va a cambiar tu vida. Si tú realmente confías en Dios, si dependes totalmente de Él, si perseveras en la oración, eso se va a notar en todos los ámbitos de tu vida. Lo vas a notar en tu casa, en tu relación con tu mujer, con tus hijos, en tu trabajo, en la iglesia, en todas partes. En cada una de las decisiones que tomes en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestes, se va a ver reflejado que tú tienes esa comunión con Dios, que tú tienes esa paz de Dios, que tú descansas en la justicia de Dios. Ahora, por lo contrario, si tu vida es pobre en oración, lo primero es que no estás mostrando tener fe, ni dependencia en Dios, ni confianza en Él. Estás mostrando que confías en ti mismo. ¿Y qué estás viviendo? Una hipocresía y una religiosidad. Y eso se va a ver reflejado en negativo en tu vida. Se va a ver reflejado en tus relaciones con los demás. Vas a tener problemas en tu casa, con tu mujer y con tus hijos, o con tu marido, o con aquellos que te rodean. Siempre va a haber ahí como una raíz de amargura brotando. Solo si vienes a Dios con fe y en absoluta dependencia de Él, Él va a poder arrancar ese brote de raíz de amargura que hay en tu corazón y te va a poder llenar de su paz. Así que hoy, hermanos, yo os invito a que hagáis un ejercicio de humildad y sinceridad
y que examinéis vuestra vida de oración y así podréis ver si realmente tenéis fe o no. Pero gracias a Dios, como os he dicho antes, Él no es como el juez de la parábola. Él es todo lo contrario. Él es un Dios paciente, que a pesar de que le damos la espalda y no lo buscamos todo lo que debiéramos, Él sigue ahí pacientemente esperando que vengamos a Él clamando por justicia. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy paciente. Y si no ha venido ya a juzgar este mundo tal y como está y repleto de maldad, es porque te está dando hoy la oportunidad de volverte a Él, de arrepentirte de tus pecados. Y yo te digo, no le des la espalda al único y verdadero juez, al único que realmente te va a poder hacer justicia. No pisotees la sangre de Cristo derramada. No mires hacia la cruz con indiferencia, mira hacia indiferencia hacia cualquier otra cosa, pero no a Cristo. No desprecies la salvación que Dios te ofrece hoy por medio del sacrificio de su amado Hijo. Y hoy estás a tiempo. Hoy tienes la oportunidad de venir y pedirle perdón en arrepentimiento y fe. Pero llegarán días, llegarán tiempos como los días del diluvio de Sodoma, donde esto ya no será posible. Donde todo lo que ahora ves y quizás idolatras, todo eso será destruido. O también puede pasar que estés hoy y te creas salvo y llegue aquel día y al igual que la mujer de Lot, tu fe no sea fuerte y te gires, porque sigues aferrados a las cosas de este mundo. Y no me estoy refiriendo tampoco a las cosas materiales, porque puede ser que la mujer de Lot simplemente se girase porque tenía pena de aquella gente. Pero lo que nos está diciendo hoy Jesús es que no apartemos nuestra mirada de Él. Que pase lo que pase a nuestras espaldas, sigamos caminando, mirando siempre hacia la cruz. Porque puede ser que estando ahí, muy cerquita de la salvación, como la mujer de Lot, al final puede que no llegues a alcanzarla y te quedes a las puertas. Esta semana, preparando esta predicación, junto con los devocionales, los que hacéis el devocional comunitario, hemos estado leyendo al profeta a Isaías, y he sentido mucha carga por aquello que no conocéis al Señor o por aquellos que creéis que lo conocéis pero que realmente no lo conocéis. Y no he podido dejar de pensar en que si Cristo viniese ahora mismo, si viniera aquí ahora en este instante, algunos de nosotros sí seríamos llevados a ese precioso reino de los cielos. Pero ¿cuántos se quedarían aquí? Sufriendo el castigo eterno, revoloteando los pájaros arriba suyo para devorar su carne. Y todo por haber rechazado el evangelio que domingo tras domingo se predica desde este púlpito. Padres serían separados de sus hijos. Maridos serían separados de sus mujeres. Un hermano sería separado de otro hermano. Y yo te pregunto, piensa, medita, si viniera ahora mismo, ¿qué pasaría contigo? ¿Y esto de quién es culpa? Si piensas que te quedarías aquí, ¿de quién es culpa? ¿Le vas a culpar a Dios? ¿Vas a decir, es que es un Dios injusto? ¿O eres tú el único culpable que semana tras semana rechazas esta invitación que te hacemos desde aquí a ese reino de los cielos? Pero Él, que es grande en misericordia, que está lleno de gracia, te dice que si clamas a Él de día y de noche y eres uno de sus escogidos, no tardará en responderte. Pero te está diciendo, pídemelo, dímelo tú.
No que ore tu padre o tu madre por ti, no que ore tu abuela por ti, no que ore tu mujer o tu marido, pídemelo tú, ven tú y pídemelo. Porque así le estarás demostrando que tienes fe en que Él puede salvarte. Y si se lo pides, Él te lo va a dar. Porque Él no es como nosotros. Nosotros aquí nos hacemos muchas promesas y luego muchas veces las incumplimos. Dios siempre cumple su palabra. Y si Él te ha dicho que si se lo pides, Él te va a salvar, el día del juicio, Él te va a salvar. Y no creas que el no creer, que dirá, bueno, eso Rafa lo crees tú y 4 más como tú. El no creer no te va a librar del juicio. Solo te va a librar del juicio si le pides perdón y vienes arrepentido y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Y si se lo pides, Dios te responderá pronto, dice, y serás salvado por la justicia que vas a recibir en Cristo. Pero esta semana, además de haber sentido esta carga, tengo que reconocer que también he sentido gozo, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viendo cómo esta pandemia mundial se está llevando muchas vidas por delante. Estamos viendo negocios que son cerrados, familias que económicamente lo están pasando muy mal. Estamos sufriendo estos confinamientos que no nos dejan movernos con la libertad que nos agradaría. Estamos viendo la iglesia medio vacía o la iglesia del Vendrell que tenemos el local cerrado y sin poder abrazarnos. Antes quería darle un abrazo y no he podido dárselo a Pablo. Pero a pesar de todo eso, siento gozo porque veo como la obra del Señor sigue hacia adelante. A pesar de todo esto, la iglesia del Vendrell podemos ver que es un ejemplo de todo esto. Se han creado los estatutos de la iglesia, se han establecido cargos para los distintos ministerios, ahora ya tenemos un tesorero, tenemos una secretaria, también tenemos un presidente, incluso han puesto a un pobre que han engañado allí de pastor, y también hay personas que están haciendo el curso de membresía para ser nuevos miembros y otros que ya han pedido poder hacer el siguiente curso de membresía. Y todo eso me llena de gozo, de ver la mano de Dios, porque todo eso no es gracias a nosotros. Todo eso solo es posible por la inmensa misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. No es por nada bueno que haya en nosotros, porque nosotros al final somos como esa viuda. Estábamos solos, perdidos y desamparados, sin nadie que realmente nos pudiera defender. Pero Dios nos escogió y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, como dicen Colosenses. Y si hoy estás aquí y has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, es solo por la pura gracia de Dios, porque Él en su soberanía te ha escogido para su gloria desde antes de la fundación del mundo. Y esto, ¿a qué te tiene que llevar? Esto te tiene que llevar a adorarle y tener ese deseo de querer estar siempre, en todo momento, en su presencia, por toda la eternidad. Es como ese hijo que desea estar en casa con su padre porque sabe que le va a dar todo lo que necesita: el amor, el cuidado, el cariño, una cama, comida y ropa. De esa misma manera, un cristiano tiene que anhelar estar en la casa con su Padre Celestial. Hermanos, lo que Jesús nos está diciendo hoy es que nuestra oración debería ser como el apóstol Juan, ya casi acabando Apocalipsis, que dice: sí, ven, ven, Señor Jesús. Como conclusión, hermanos, el texto en el que estamos meditando hoy, hemos visto que empezaba con una pregunta que los fariseos hacían sobre cuándo había de venir el reino de Dios. Y curiosamente también acaba con una pregunta, pero esta vez es Jesús el que hace la pregunta a sus discípulos. Dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y recordemos que Lucas dice que el propósito de la parábola era que Jesús enseñara a los discípulos a vivir una vida de oración sin desmayar. ¿Por qué?
porque esa tenía que ser la respuesta de los discípulos a la luz de la gloriosa verdad de saber que han sido escogidos por la pura gracia de Dios para recibir su justicia en Cristo. Si perseveramos en oración sin desmayar, estamos demostrando que nuestra oración es fuerte y que confiamos en esa promesa que tenemos de Dios. Una vida rica en oración es una muestra de que vives en total dependencia de Dios, y esto te va a dar una paz y una tranquilidad de saber que estás en las manos de un juez justo que va a volver para hacer justicia en un mundo injusto. Lo que Jesús hoy nos está diciendo es que perseveremos en oración sin desmayar, porque ahora mismo la única manera que tenemos de acercarnos a su presencia, mientras estamos aquí en este mundo esperando gozosos a que Él vuelva de nuevo. Si os fijáis, Jesús con esta parábola lo que hizo fue preparar a sus discípulos para lo que iban a pasar. Iban a ver a Jesús encarcelado, azotado, escupido, abofeteado, crucificado y muerto. Pero al tercer día pudieron contemplar la gloria del Señor. Lo vieron resucitar de entre los muertos. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio en sus vidas que los llevó a querer dar su vida por Cristo. Y ese Jesús resucitado, hermanos, es el que estamos esperando nosotros hoy. Si tenemos fe en que eso es así, si tenemos fe en que Cristo resucitó de entre los muertos, eso nos tiene que llevar a vivir igual que vivieron sus discípulos, estando dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo, porque Él lo hizo antes por nosotros. Pero mientras Él viene, sea cual sea nuestra situación, por lo que estemos pasando, tengamos una enfermedad, estemos pasando por pobreza, nuestra vida tiene que ser anhelar y esperar llenos de gozo ese ansiado momento en que Él cumpla sus promesas y vuelva de nuevo a este mundo. Sea que Él nos llame ya a partir a su presencia o que Él vuelva en gloria a buscar a su pueblo para establecer su reino, un reino que no tendrá límite ni fin, nuestro deseo no tiene que dejar de ser otro, de clamar a Dios: Jesús, ven ya, ven pronto. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por esta preciosa parábola en la que tú nos llamas y nos exhortas a estar delante de ti en tu presencia, clamando hasta lo máximo, sin descansar, venir a ti en oración. Ayúdanos a venir a ti clamando justicia. Vivimos en un mundo que si nos giramos a nuestro alrededor no dejamos de ver más que injusticia por todos los lados. Personas que son como ese juez, que detestan tus mandamientos, que los incumplen y la gente le aplaude por ello. Vemos, Padre, cómo se desprecia la vida humana. Ven ya, Jesús. Ven pronto, Padre. Pero ayúdanos mientras estamos en esa espera a dar nuestra vida por ti, porque tú lo hiciste primero por nosotros. Ayúdanos a servirte y glorificarte con nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.